Y una situación que lastimosamente se repite. Cada tanto aparecen graves denuncias de hechos de agresión, de maltrato en unidades de formación de jóvenes militares. En este caso, este es en la Armada. Nosotros nos referimos a un episodio que ocurrió en la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López en Capiatá, sobre la Ruta 2. Esta es la imagen que correspondería a la Academia, sí, donde un aspirante cadete, cuarto año, ya está precisamente por egresar, y habría sometido a una brutal golpiza a un cadete de menor rango, el cadete de segundo año. La víctima recibió fuertes golpes en la zona de la espalda. Literalmente le tuvieron que intervenir quirúrgicamente. Estamos repasando imágenes de referencia. No es esta la víctima, pero para ilustrar un poquito los episodios ya denunciados con anterioridad también. En este caso, la víctima le tuvieron que extirpar el vaso en esa intervención porque literalmente lo reventaron a golpes. Y lo último es que el joven sindicado como agresor ya está recluido en el penal militar de Viñascué desde esta madrugada. No fue una simple golpiza, fue una brutal agresión de un cadete de rango superior a otro inferior. ¿Qué decía ayer el ministro de Defensa sobre este nuevo episodio? Compartimos sus declaraciones. El paciente Ángel González, de 20 años, actualmente se encuentra internado en la unidad de terapia intensiva posterior a su intervención quirúrgica. Está estable, con signos, con los parámetros vitales estables y no corre peligro actualmente su vida. ¿Cuándo empezó el joven? Cuando el joven ingresó el día lunes 13 de mayo para alrededor de las 17 horas con un antecedente de una lipotimia, o sea que se desmayó, ¿verdad? Según él mismo refiere, después de realizar una actividad física, ¿verdad? Después de la hora de educación física se desvaneció en la hora de educación física y entonces fue traído inmediatamente por el personal de la academia a la urgencia del hospital central. No presentaba golpes prácticamente, no se veía así golpes, lo que sí marcaba, tenía una marcada palidez ya y un dolor abdominal muy agudo y punzante, ¿verdad? Fue examinado por los cirujanos de guardia ese día y determinaron un abdomen agudo para expectar. Se le realizaron todos los estudios pertinentes, una ecografía, una tomografía, en la cual se llegó a visualizar una fractura del vaso. Allí se procedió a interrogar mejor al paciente, ¿verdad? Y el paciente refirió ya una agresión hace una semana antes de su ingreso, ¿verdad? Pero él no le manifestó a nadie, él se callaba, él se seguía con los dolores, inclusive fue de Franco, volvió de Franco el día lunes, continuaba con los dolores y al realizar la actividad física, porque él no le comunicó a nadie, no le comunicó a su comandante de pelotón ni a su comandante de compañía, a nadie, se estaba aguantando. Pero después ya tuvo una lipotimia, se desmayó y eso ya no pudo disimular, ¿verdad? Evidentemente. ¿Se le estirpó el vaso? Se le estirpó el vaso, tenía una fractura a grado 3, una rotura a grado 3 del vaso. Tuvimos que estirparle ese vaso para que deje de sangrar. Había más o menos como 2 litros de sangre en cavidad que se aspiró y se lavó toda la cavidad, ¿verdad? El vaso y el hígado son órganos macizos que son muy sensibles. Y si un golpe es muy bien dirigido, puede afectar tanto al hígado como al vaso. En un accidente de tránsito generalmente el vaso y el hígado son los que se fracturan o se rompen, le vamos a decir para que ustedes entiendan, y son los que sangran dentro de la cavidad abdominal produciendo un hemoperitoneo, y eso nosotros le denominamos los cirujanos como traumatismo cerrado de abdomen. Hay mucha gente que vive sin vaso, ¿verdad? El vaso se estirpa, él puede llevar una vida normal. No es un órgano fundamental, ¿verdad? No le va a impedir terminar su carrera y proseguir después con la carrera militar. Por supuesto que después se recupere, ¿verdad? Qué grave lo ocurrido con este joven. Las declaraciones, hay que aclarar, no del ministro, sino del director del hospital militar,
donde está ingresado este cadete, le tuvieron que extirpar el vaso. Tenía un sangrado interno de hacía varios días, un dolor agudo intenso que él aguantó varios días, porque le impusieron también el código de silencio allí en la Academia Militar. ¿Recuerdan otros tantos casos que se vinieron denunciando? Los más recientes, inclusive hace no más de 2 años. Sí, se aplicaban algunas medidas disciplinarias, en fin. Pero en este caso... Mira, esta es una cuestión que pasa por la mentalidad y la complicidad de las autoridades. Totalmente. Porque para ellos es degradante inclusive tener que confesar ante las autoridades el hecho de que supuestamente fueron sometidos. Y ellos inclusive hasta consideran como parte de la formación tener que aguantar estos golpes. Guatamina calculada, Silvio. No, es gravísimo, gravísimo. O sea, es como blanquear la tortura argumentando que forma parte nomás luego de la formación física de los mismos. No se les va la mano, ya no hay... vos sabés que muchas veces no encontramos una explicación lógica a la mentalidad de estos militares y precisamente quienes deben formar militares. Es así. Matías Paredes se llama el cadete sindicado como agresor, cadete de 4º año que ahora tendrá como mínimo la baja deshonrosa de las Fuerzas Armadas y tendrá que responder. ¿Y qué clase de militares se están formando? O sea, si esta información no... Porque se filtró la información. Claro. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando no se filtran estas informaciones? ¿Quiere decir que se están formando militares violentos? No, totalmente. Agresivos. Incluso este joven... Retrógradas. Este joven, como te digo, aguantó varios días y si no sufría ese desmayo, posiblemente esto no iba a trascender porque claro, él ni a su jefe de pelotón ni a sus padres les contó. No le dijo a nadie. Se llamó a silencio, sufrió en silencio. Qué bárbaro. Porque yo imagino la ese dolor que te produce perder el vaso sanguíneo. Claro. Sí. 2 litros de sangre le sacaron. No, increíble. No, es mucho. A ver, el ministro de Defensa dijo que esto no va a quedar impune, anunció castigo ejemplar, habló de una agresión brutal. El ministro de Defensa, Óscar González, por ahí le contactamos también. El cadete Paredes fue señalado por otros camaradas como el presunto autor de la golpiza que habría ocurrido, repito, en la sede de la Academil, ahí en el Capiatá, desvío a Areguá, el cuartel general. ¿Cuántos jóvenes aspiran a ingresar también? Y después muchos de ellos terminan renunciando. Precisamente está sobre este mismo caso, nos va a actualizar el compañero Raúl Bogarín. Raúl, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va, Silvio? Saludos a todos los compañeros en piso. Estamos aquí nosotros en el Hospital Militar para poder hablar acerca del estado de salud de este estudiante de 2º año de la Academil. Hay que decir también que ya fue identificado el responsable de este hecho. Se trata de Matías Paredes, estudiante de 4º año también de la Academil y quien ya está guardando reclusión en Viñascue. Hoy a las 00:40 ya fue trasladado en Viñascue para de esa manera guardar reclusión allí por este lamentable episodio que le tocó pasar a este estudiante de 2º año. Vamos a acercarnos al director del hospital militar, quien está ya aquí para poder conversar con nosotros acerca del estado de salud de este estudiante de 2º año, quien ya se está recuperando de este lamentable episodio. Él en principio estaba grave, incluso peligraba su vida, pero ahora lo que nos adelantaba el director es que ya se encuentra fuera de peligro y que está evolucionando favorablemente. Ahora vamos a acercarnos para hablar con el director. Y ya queda a cargo de la justicia militar, ¿verdad? Llegar al culpable de este hecho, ¿verdad? Y tomar las medidas pertinentes. Pero tenemos nosotros, no solamente acá en la sanidad militar, sino en todos los cuarteles integrantes de las Fuerzas Armadas, que está totalmente prohibido este tipo el castigo corporal está totalmente prohibido. Nosotros creíamos que estaba perimido ya este tipo de acciones, ¿verdad? Pero evidentemente entre estos jóvenes falta mayor cuidado con ellos. Tenemos que inculcarles que este tipo de
de acciones no llevan a nada, sino que pueden derivar en este tipo de actos, ¿verdad? Ahora, director, estamos en vivo para C9N para que puedas detallarnos acerca del estado de salud de este estudiante de 22 años. Bueno, el estado de salud actualmente está con una evolución muy favorable. Está, como le estaba diciendo acá a tu colega, favorablemente está evolucionando este paciente. El día de ayer ya fue extubado, o sea que ya no tiene una intubación endotraqueal. Fue retirado el tubo endotraqueal y el paciente está respirando ya por sus propios medios. Ha ayudado de una mascarilla de oxígeno a 2 litros por minuto. O sea que la evolución es bastante favorable. Si todo sigue igual, probablemente en el transcurso del día de hoy, en la tarde, en tardecita, noche o el día de mañana, probablemente ya llegue a pasar a sala de internados. ¿Qué tipo de lesión específicamente recibió? El diagnóstico es un traumatismo cerrado de abdomen, hemoperitoneo por fractura grado 3-4 del vaso. Se le tuvo que extraer el vaso al paciente. Como la fractura era de grado 3-4, estos generalmente son de resolución quirúrgica. Entonces se tuvo que proceder a la esplenectomía, el cual es el acto quirúrgico por el cual se extrae o se extirpa el vaso. ¿Esto qué representa, doctor, para el paciente? Y por suerte, y gracias a Dios, no es un órgano vital. No es un órgano que le va a impedir tener una vida normal. El vaso se conoce como el cementerio de los glóbulos blancos, linfocitos, y se puede vivir perfectamente uno sin el vaso, ¿verdad? Es que, para darte un paralelismo, es como extirpar también el apéndice, ¿verdad? Es un órgano linfoide y puede llevar una vida totalmente normal. Ahora lo que le resta es la recuperación de su acto quirúrgico, que le va a llevar en un promedio de 4 a 6 meses para volver a realizar actividades físicas, ¿verdad? Pero actividad intelectual, asistir a clases y eso, yo creo que en 15 a 20 días ya estaría realizando, si es que todo va bien, evolucionando de la misma forma que hasta ahora. ¿Quién le trajo a él hasta el hospital militar? Bueno, a él le trajo una lipotimia. ¿Qué significa lipotimia? Se desmayó. La historia que él cuenta, que el mismo cadete cuenta, es que 7 días antes de ingresar al hospital, que él ingresó el 13 de mayo a las 17 horas, este lunes 13 de mayo a las 17 horas fue evacuado de la academia porque sufrió un desmayo en horas de actividad física, en horas de educación física. Bueno, y allí él refiere acá que 7 días antes él recibió un traumatismo a nivel del abdomen. Porque al principio no refería nada, al llegar acá tampoco contó nada, solamente después de realizarse todos los estudios de imágenes y de laboratorio, ya nosotros los médicos teníamos el diagnóstico, que es el traumatismo cerrado por fractura del vaso. Bueno, entonces evidentemente teníamos que reinterrogar al paciente para ver en qué contexto ocurrió eso, ¿verdad? Si fue accidental o en qué forma él llegó a producirse ese traumatismo a nivel del abdomen. Y allí recién él contó de que 7 días antes de su ingreso al hospital recibió un traumatismo, o sea, un golpe a nivel del estómago, un poco al costado del estómago, que es el hipocondrio izquierdo, o sea, es la zona anatómica. Y que a partir de ese día él sintió dolores intensos abdominales, pero él no le comunicó a ningún superior, no le comunicó a su comandante de pelotón, no le comunicó a su comandante de compañía y mucho menos fue a la sanidad de la academia, donde hay médicos que le pudieron haber diagnosticado esta afección mucho antes, ¿verdad? Tal vez por un tema de miedo, amenaza que haya recibido. Y probablemente vaya por ahí, ¿verdad? Ya él sabrá después, y la justicia militar, que ya tomó intervención en este caso puntual, va a dilucidar todo eso y va a llegar al culpable, ¿verdad? Pero lo hecho concreto es que él se aguantó todo ese tiempo y disimuló ese dolor, ¿verdad? Y él después seguramente va a manifestar cuáles son sus razones posteriormente a su recuperación total, ¿verdad? Pero lo que ya no pudo disimular es que en el acto de actividad física el dolor fue intenso y le produjo una lipotimia, o sea, se desmayó, y allí
se le derivó al hospital, porque allá nadie tenía conocimiento de lo ocurrido ni de que él estaba con intensos dolores, porque él se aguantaba. Se desmayó por el dolor. Se desmayó por el dolor y por la anemia que ya estaba cursando, porque estaba perdiendo sangre dentro de la cavidad abdominal. Y eso le produjo una anemia aguda. Y al estar realizando una actividad física extenuante en la hora de educación física, eso conlleva mayor gasto cardíaco, ¿verdad? Y más su anemia, más el dolor, eso le produjo una lipotimia. Por eso también su estado grave por tratarse un poco tarde, por decirlo de alguna manera. Y sí, porque él no había manifestado nada a ningún superior, ¿verdad? Y solamente al desmayarse se le reevacuó inmediatamente al hospital. Acá realizamos los estudios pertinentes, llegamos al diagnóstico y se procedió en consecuencia a la esplenectomía. ¿Los padres fueron informados cuando llegó acá? Los padres llegaron posteriormente, ¿verdad? Por supuesto, fueron informados, están al tanto, tienen todo el apoyo de todo el hospital militar y de todo el escalón superior. Le estamos asistiendo a todos sus familiares que están acá con él. Está su abuela y su señora madre. ¿Ya cuando llegó acá al hospital se le informó a los padres o ya cuando se desmayó en la academia? ¿Maneja esa información? Nosotros acá le informamos de lo ocurrido, ¿verdad? Acá tuvo conocimiento porque se le habrá comunicado a los familiares que su hijo fue evacuado acá al hospital, y una vez que llegó acá al hospital le comunicamos la gravedad del cuadro que tenía el cadete. Por último, nada más, director, él ya está fuera de peligro. Actualmente está fuera de peligro. Como te dije, inclusive ya está extubado, ya no está asistido mecánicamente su respiración, ella está respirando por propia cuenta, ayudado solamente ya por una mascarilla de oxígeno a 2 litros por minuto. Gracias, director. A las órdenes cuando... El director del Hospital Militar hablando con nosotros, Silvio, televidentes, muy importante, detalladamente y cronológicamente contando cómo fue que sucedió. Llegó el día lunes, 7 días antes habría ocurrido este hecho de la golpiza. Producto de esto, él se desmayó de dolor y posteriormente ya acá en la cirugía le sacaron el vaso, que es consecuencia de esta golpiza que recibió. Es así, y reiterando la identidad de la víctima, el joven cadete de segundo año, Edgar González, 20 años tiene él, Raúl, y su agresor sindicado, Matías Paredes, que desde esta madrugada está preso en la cárcel militar de Viñascue, a cargo ya de la justicia castrense. Sería bueno también conocer un poco la historia de este joven. Estoy casi seguro que es de alguna localidad del interior, porque campaña mañana de parientes de Ñandembur, o sea, tienen la idea, ¿verdad?, de que como tampoco hay muchas fuentes de trabajo, que pueda ingresar a la policía o a las Fuerzas Armadas, y bueno, y formarse y convertirse en profesional y lógicamente vivir de ese ingreso. Por ahí te toca la ocasión de hablar con la madre, digo. Sí, vamos a tratar de ubicar a los familiares para poder conversar y saber un poco más acerca de este cadete que por suerte, y decía el director también, ya está fuera de peligro. En 15 días aproximadamente él va a poder retomar nuevamente la academia y en 6 meses aproximadamente su recuperación total para hacer actividades físicas. Bueno, correcto. Gracias, Raúl. Muy gentil. Hasta luego. Bueno, ¿recuerdan el caso de sextuple homicidio que se producía en Pedro Juan Caballero a principios del mes de enero? Finalmente avanzaron las investigaciones, de hecho continúan las mismas. Y atención que se procedió a la detención de una persona, incautación de vehículos y varias evidencias. Estamos observando la fotografía ya del momento en el cual este sospechoso se encuentra en sede de investigación de delitos del departamento de Amambay. Ronald Javier Núñez, y se procedió con su detención. Él mismo contaba una orden de captura y tiene antecedentes por abigeato del año 2015 y varias
prohibiciones, orden de captura por homicidio doloso y los elementos incautados, 2 aparatos celulares, un vehículo de la marca Toyota tipo IST color bordó, chapa tanto. Están también los intervinientes. Sería uno de los autores del sexto homicidio, ¿no? Sería uno de los involucrados directamente en este homicidio que se producía a inicios de este año. Y él tiene, además de los antecedentes, ya órdenes de captura por homicidio doloso, robo agravado, asociación criminal y transgresión de armas a la ley de armas de fuego. Reiteramos, uno de los sospechosos de haber tenido participación activa en este sextuple homicidio que se producía en Pedro Juan Caballero a inicios del año, finalmente fue detenido.